¿Cuánto músculo se puede ganar de forma natural? Esta es una muy buena pregunta y en este video te ofrezco una respuesta basada en evidencia y en aspectos históricos. Si quieres conocerla, quédate y te lo platico a continuación. Bienvenido a este canal Nutrivolución, el lugar en donde ofrezco ideas acerca de cómo podemos optimizar nuestra biología como seres humanos. En este video te voy a dar una respuesta a esta pregunta tan controversial acerca de cuánta masa muscular podemos desarrollar en un ambiente totalmente natural, dígase sin el uso de anabólicos esteroides. Y esto es algo muy controversial, esto es algo muy debatible y en este video te ofrezco cuál es la respuesta que más se podría acercar a la realidad, por decirlo de algún modo, y cuáles son los fundamentos para esto. Primero que nada, debo destacar el estudio que se hizo en 1995 a cargo de Coury y colaboradores. Lo que ellos querían observar era la diferencia en cuestión de masa libre de grasa, dígase tu peso total sin la grasa, entre personas que usaban anabólicos esteroides y personas que no usaban anabólicos esteroides. Dígase, obviamente, en un ambiente dentro del gimnasio, todos que entrenaban con pesas para desarrollar masa muscular. Ahora, dentro de los no naturales y de los naturales había gente bastante entrenada. De hecho, la población era población muy experimentada, era población que ya tenía bastantes años entrenando con pesas y que ya tenían un buen desarrollo de masa muscular. Entonces, digamos, en otras palabras, eran personas que representaban muy bien cada uno de estos bandos, tanto de usuarios de anabólicos esteroides como de no usuarios de anabólicos esteroides. ¿Qué era lo que Coury y colaboradores estaban buscando? Básicamente, ellos querían ver la diferencia entre el índice de masa libre de grasa de las personas que usaban y de las personas que no usaban anabólicos esteroides. Y aquí voy a hacer un breve paréntesis. ¿Qué es el índice de masa libre de grasa? Esto simplemente es la relación entre tu peso sin la grasa y tu estatura. Dígase, muy similar a lo que es el índice de masa corporal, sin embargo, en vez de utilizar tu peso total, utilizas tu peso magro, o sea, tu peso con la grasa descontada. Vamos a poner un ejemplo, una persona que pesa 100 kilos y tiene un 25% de grasa corporal, entonces tiene 25 kilos de grasa y podríamos decir que tiene 75 kilos de masa libre de grasa. No significa que todo esto sea músculo, sin embargo puede haber una alta correlación entre un mayor índice de masa libre de grasa y una mayor masa muscular. Suponiendo que esta persona de 75 kilos de masa libre de grasa mida 1,80, haciendo las operaciones correspondientes nos daría un índice de masa libre de grasa de 23. ¿Qué significa esto? Más adelante vas a descubrirlo. Aquí cierro el paréntesis y regreso al estudio de Coury y colaboradores. Entonces, ellos tenían a estos dos grupos a los que se quería comparar el índice de masa libre de grasa de unos y de otros. Entonces, la media del grupo de no usuarios de anabólicos esteroides rondaba por ahí del 22 del índice de masa libre de grasa. Dígase que había casos extremos, hubo quien registró hasta 25, pero la media se mantuvo en 22. Ahora, por el otro lado, la media de los usuarios de anabólicos esteroides estuvo en 25. De igual forma, había casos extremos, hubo quien registró hasta 32, pero la media se mantuvo en 25. Entonces, por un lado tenemos 22 de los no usuarios y tenemos 25 de los sí usuarios de anabólicos esteroides. Solo para darnos una idea y contextualizarlo, el promedio de la estatura de las personas era cerca de 1,80 m y cerca de 13% de grasa corporal. Entonces, con estos mismos datos, había quienes pesaban 83 kilos y había quienes pesaban 93 kilos. ¿Qué es lo que cambia? Por supuesto que la masa libre de grasa, y hay que recordar que hay una alta correlación entre este dígito y la masa muscular. Entonces, básicamente podríamos estar hablando de que si bien su estatura y su porcentaje de grasa corporal eran muy similares, unos pesaban mucho más que otros porque tenían más cantidad de masa muscular. Y surge el escepticismo y surge la duda de si realmente los usuarios eran usuarios y los no usuarios eran no usuarios de anabólicos esteroides. Sobre todo los últimos, porque pudiera haber sido fácil que hubieran mentido y que sí hubieran estado usando cuando realmente no hubieran estado usando. Pero esto realmente no cabe sobre la mesa porque no había ningún tipo de consecuencia, era algo totalmente anónimo y básicamente no ganaban nada las personas que mintieran. Entonces, podríamos decir que los datos aquí son bastante fiables, son bastante confiables. Además de esto, para hacer este estudio un poco
poco más certero o un poco más extenso, se hizo un análisis de los ganadores del Mr. América, dígase la mayor competencia en Estados Unidos de físico-constructivismo en tiempos pasados, de entre 1939 a 1959. Era que se considera preesteroides. Entonces hicieron una lista de los índices de masa libre de grasa de estos físico-constructivistas de estas épocas. Y surge la duda, ¿en estas épocas realmente no había uso de anabólicos esteroides? Y esa es una muy buena pregunta, ya que existen registros que a partir de 1930 algunos alemanes y algunos holandeses estaban haciendo investigaciones para aislar este compuesto y poderlo utilizar, dígase en específico la testosterona. A principios de los años 40 fue cuando se empezaron a hacer estudios en hombres con hipogonadismo y en hombres con enanismo. Y a partir de los años 40 se empezaron a hacer estudios en hombres saludables. Pero no fue sino hasta 1945 cuando se popularizó que existía esta sustancia que podría mejorar el rendimiento humano, dígase la testosterona. Y esto es a raíz de un artículo denominado The Male Hormone, que básicamente hizo popular todo esto. Hay que contextualizarnos. En aquella época las cosas no eran como hoy. En aquella época que se difundiera la información podría tardar bastante tiempo. El día de hoy, gracias al internet y los demás medios de comunicación, las cosas son mucho más fáciles. En aquel entonces no era así. Y hasta 1945 se populariza y también en esta fecha coincide con la fecha en la que empiezan a disminuir los costos de manufactura y por ende los costos para poder comprar testosterona. 1945. Y los primeros registros de uso de anabólicos esteroides en deportistas fue por ahí de 1954, cuando John Ziegler empieza a tener estos registros de personas que están utilizando anabólicos esteroides bajo su tutela para poder mejorar su rendimiento. Sin embargo, los resultados realmente no fueron los que ellos quisieran y los efectos secundarios pues eran bastante desagradables. Y por ahí de 1958 se manufacturan otro tipo de anabólicos esteroides y la verdadera popularidad surge a partir de 1960 y a partir de ahí el uso de anabólicos esteroides se va a la alza, como lo podemos ver también reflejado en los físicos de estos físico-constructivistas. Entonces, retomando un poco acerca de esta lista de los Mr. América entre 1939 y 1959, nos surge la duda si realmente eran libres de anabólicos esteroides o no. Y podríamos decir que hasta cierto punto, antes de 1944, dígase antes de la publicación de este artículo que popularizó el uso de la testosterona, estamos casi seguros de que eran personas que no utilizaban anabólicos esteroides. Y hasta esta época, el promedio del índice de masa libre de grasa estaba por ahí del 24.9 y por supuesto que había excepciones, hubo quien llegó hasta el 27. Dígase, una genética muy buena. Ahora, hasta 1953, que podríamos decir otra brecha que probablemente también haya sido de personas que no utilizaban anabólicos esteroides, ya no es tan seguro, pero sí sigue siendo bastante probable, que encontramos una media de índice de masa libre de grasa de 25.6 y el mayor registrado en 28. Esto ya empieza a generar un poco de dudas. Entonces, podemos dividir a estos físico-constructivistas en tres bloques principales. Hasta 1936, que estamos casi 100% seguros de que no usaban anabólicos esteroides. La siguiente era hasta 1944, que aumenta un poco la probabilidad, pero casi seguro que tampoco utilizaban, y hasta 1954, donde las probabilidades son un poco mayores. Y dentro de estos tres grupos podemos encontrar ejemplos. En pantalla observamos ejemplos de personas de estas épocas y cómo lucían estos físicos. Ahora, ¿qué hay en la era moderna? Bueno, podemos observar índices de masa libre de grasa tan arriba como de 40. Si nos ponemos en contexto y decimos que cerca del 25 eran las cifras en las que mayor estaban las personas que podríamos decir que eran naturales, 40 es una exageración y con 40 estamos prácticamente seguros de que hay un uso de anabólicos esteroides. Y anexado a esto podemos vincular un estudio que se hizo en 12 meses en un físico-constructivista natural. Entonces, a esta persona se le midieron parámetros hormonales, a esta persona se le tomó el peso, se le tomó el porcentaje de grasa y se vio cómo iba cambiando su evolución
evolución en estos 12 meses de preparación para un show de físico-constructivismo. Esta persona tenía su tarjetón como profesional de físico-constructivismo natural, cuyas exigencias para poder sacar ese tarjetón son bastante elevadas. Entonces esto, además del hecho de que se estuvo teniendo un monitoreo de sus parámetros hormonales y de otros datos, estamos seguros que esta persona era natural. Y así es como luce esta persona. Estas son fotos de la persona durante su show. Repito, esta persona fue estudiada a lo largo de 12 meses. ¿Y quieren saber lo más relevante de todo esto? Su índice de masa libre de grasa era de 24.9. Entonces, en conclusión y en pocas palabras, el índice de masa libre de grasa puede ser un parámetro importante para determinar una especie de potencial genético o poder determinar si una persona probablemente esté utilizando o no anabólicos esteroides. Y esta cifra podría estar rondando el 25. Cabe destacar que la genética puede influir mucho y puede haber personas que superen el 25 y no utilicen anabólicos esteroides, o por el otro lado puede haber personas que no necesariamente porque tengan 25 o menos no estén utilizando anabólicos esteroides. Sin embargo, es un buen parámetro que podemos tomar en cuenta y es un buen parámetro que nos puede dar una idea realista de cuánto podríamos, en el mejor de los casos, desarrollar. Así que si quieres saber cuál podría ser tu potencial genético, haz esta operación. Simplemente divide tu peso sin la grasa entre tu estatura al cuadrado. Y de esta forma puedes obtener tu índice de masa libre de grasa y este dato compararlo con la base de datos como la que se tiene de los Mr. América de 1939 a 1959 con sus debidas observaciones. Esto ha sido todo por este video. Te invito a que dejes en la caja de comentarios tu opinión acerca de esto, si consideras que es válido o no. Toda opinión es totalmente bienvenida y yo te estoy hablando en un video muy próximo, no sin antes recordarte que vayas, consideres esto ampliamente y levantes esa barra.